Changers. Mi nombre es Guillermo Vizcaíno y soy el director de Startup Grind en Guayaquil. Y el día de hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo y persona que admiro mucho, René Lomelí, partner de 500 Global. René, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Hola Guillermo, muy bien, todo bien por acá, gracias por invitarme. Feliz de estar platicando por acá contigo. Para los que no saben, World Game Changers es una iniciativa que tenemos para poder dar a conocer las historias de personas maravillosas del ecosistema global de startups que nos cuesta mucho llevar a Ecuador. Entonces queremos contar sus historias y que toda nuestra comunidad pueda conectar con ellos, aprender de ellos y pues también llegar a conocer cuáles son sus superpoderes. Algo que a mí me encanta y que he aprendido bastante a través del ecosistema es que cada persona tiene algo distinto que lo motiva a hacer lo que hace. Pero para poder llegar a esa pregunta final, queremos saber un poquito sobre la historia de René. Entonces, empezamos con una pregunta muy sencilla. ¿Quién es René Lomelí? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezó todo? Este, Bien, ¿cómo comenzó todo? Eh, no sé por dónde partir, pero tampoco vamos a hacer esto muy largo, así que comienza en verdad con un 2000, ¿qué será? 8, 10, por ahí, en ese rango, cuando yo todavía estaba en la universidad. Yo estudié ingeniería en sistemas. Y desde la universidad a mí me llamaba la atención cosas que no hacía en la universidad y cosas que no tenían que ver con mi carrera profesional, que tenía que ver, luego lo entendí, en ese momento tal vez no lo entendía porque no existía como tal un ecosistema de emprendimiento en nuestro país, pero eventualmente entendí que lo que estaba haciendo era promover emprendimiento. Y eso lo hacía en mis tiempos libres. En esos tiempos libres empecé a organizar conferencias como a la que tú me invitaste recientemente a Guayaquil, solamente que eh, 14 a 16 años atrás. este, y, y estaba haciendo cosas de innovación tecnológica con ganas de que en mi ciudad, porque yo no crecí aquí en Ciudad de México, yo crecí en Mérida, que es una ciudad más pequeña, y no existían. Y eso me daba la oportunidad de invitar gente interesante, con la que a lo mejor me hubiera encantado poderme tomar un café, y mi forma de tomarme ese café con ellos era comprarles un boleto de avión, invitándoles a venir a una conferencia en mi ciudad. Y de ahí me fui conectando con lo que en ese momento eran las pocas personas que estaban haciendo lo mismo en diferentes ciudades. Y una de ellas eventualmente fue Santiago, que hoy es mi socio en 500. Y Santiago era organizador de Startup Weekend en Ciudad de México, yo era organizador de Startup Weekend en Mérida, y eso fue lo que un día nos hizo a los dos subirnos a un mismo autobús y conocernos. De eso termino mudándome a Ciudad de México porque Santiago me llamó un día y me dijo, oye René, ¿por qué no vienes y trabajas conmigo? Y le dije, ajá, pero ¿en qué? ¿No? Y me dijo, el lunes vamos a empezar el primer batch, eso fue un miércoles. Me dijo, el lunes vamos a empezar un primer batch de 500 y necesitamos manos. Y le dije, ok, ¿lo puedo hacer desde Mérida? Me dijo, no, habría que estar aquí. Le pregunté cuándo, si quisiera, cuándo me tenía que mudar y me dijo, pues el lunes El tendrías que domingo. estar acá, ¿sí? Le pregunté cuánto me iba a pagar, me dijo que no sabía porque no tenía presupuesto y le pregunté cuál iba a ser mi rol y me dijo, no lo sé, solo sé que necesitamos manos. Y así el domingo yo vivía en Ciudad de México. Así que eso es un poco la historia y como para... Te cuento esa historia de esa manera porque para poderte responder la pregunta de quién es René Lomelí, creo que lo puedo definir en una palabra, un entusiasta. Un entusiasta. Sabes que me encantó la historia sobre todo porque creo que todos los emprendedores de alguna forma u otra tenemos una historia en la cual nos lanzamos al vacío. No sabemos por qué, no sabemos para qué podíamos lograr, si iba a valer la pena o si iba a generar dinero. Pero eventualmente, como emprendedores lo logramos. O sea, encontramos la forma de que, sí tiene sentido lo que hice, sí fue una buena decisión, sí me genera dinero. Y sobre todo para darle un poquito más de contexto a las personas que están viendo esto es, eh, tú has generado más de 300 inversiones en 500 y creo que sería muy interesante saber un poquito sobre 500, qué es lo interesante como fondo,
un poquito sobre el tipo de startups en las que invierten y pues cuál es esa tesis que ha hecho que tantas startups de Latinoamérica hayan sido parte de y sigan siendo parte de. A ver, 500 es un fondo de inversión internacional. Nacemos en Silicon Valley en el 2010 y nosotros como oficina regional aparecemos en el radar en el 2013, ¿no? Entonces, el objetivo en ese momento era, cuando nace 500 en el 2010, era encontrar emprendedores y emprendedoras talentosas alrededor del mundo e invertir en ellos y ayudarlos a construir compañías exitosas. Y la realidad es que eso sigue siendo, te diría, el mantra con el que avanzamos, ¿no? Esa sigue siendo la misión. Sin embargo, en el 2010, si tú piensas en el Silicon Valley en el que nace 500, no necesariamente la internacionalización era lo que estaba pasando en Venture Capital, sino era una cultura mucho más de hands-on, de invertir en aquel founder. No necesitaba ser gringo, ¿no? Ni de Silicon Valley, pero sí era una cultura más de que estuviera aquí a un par de cuadras de distancia para poderlo ayudar más. Y 500 nace un poco con la filosofía opuesta, ¿no? Hay talento en cualquier rincón del mundo, vayamos a esos rincones a fondearlo. Y entonces, la oficina de Latinoamérica, que es cuando yo me sumo, nace para responder a entender si podíamos generar la capacidad como un equipo global de tener equipos regionales que en esa región fueran interpretados como hiperlocales y que al mismo tiempo pudieran hacer dos cosas: levantar capital de esa región y encontrar buenas compañías en donde invertirlas. Entonces, eso es lo que hacemos en 500. Invertimos en etapa temprana, lo hacemos a través de nuestro equipo global o de equipos regionales, como nosotros que estamos para Latinoamérica. Invertimos en etapa muy temprana, queremos ser el primer inversionista institucional de cualquier equipo de founders. Y pues, tech, empresas de tecnología, ¿no? Actualmente su cheque inicial es de $300,000, ¿verdad? No, actualmente es de 80,000. Y eso lo hemos Puede ir estado variando. haciendo. Sí, eso lo hemos estado haciendo todo este año. El próximo año vamos a empezar a hacer cosas diferentes. Y, y en promedio estamos invirtiendo alrededor de 30 compañías por año en toda Latinoamérica. Espectacular. ¿Cuál es tu favorita? No, mentira. Creo que es una respuesta que luego van a haber personas que no, no van a estar tan No, felices no, con lo que pudieras decir. no creo que pueda yo decir una. Pero lo que sí puedes decirnos es cómo ha llegado 500 a Ecuador. Y me encantaría que hables específicamente de casos de Guayaquil, pero también como casos interesantes de Latinoamérica. Y no sé, me gustaría sobre todo, y lo tengo aquí en la pregunta, ¿cuál fue la primera startup en la que invertiste como 500? Ay, no lo sé. La primera, la verdad, podría abrir un archivo y regresar en el tiempo y decirte, pero de las primeras que invertimos, pues eso debe de ser Conecta, que es un método de pagos en línea en México. Y otro par conocidas por hoy, ¿dónde están? Que sí son de las primeras, más no la primera. 99 Minutos, Confío. 99 Minutos es una compañía que empezó como logística de última milla con la promesa de entregarte en menos de 99 minutos. Eso debe ser 2013, 2014. Y hoy es una solución 360 para el operador de e-commerce de logística que opera en México, en Colombia, en Chile y en Perú. Eh, y Confío es uno de los unicornios mexicanos, si tuviéramos que utilizar ese término, y es una fintech que también habremos invertido en el 2014. Pero para responderte lo de Ecuador, ¿qué nos lleva a Ecuador? La realidad es que nosotros desde el día uno hemos sido ese equipo que mira Latinoamérica hispanohablante, ¿no? Entonces, no te diría que Ecuador o Costa Rica o Perú o ponle el nombre de Latinoamérica que quieras, es una cosa que fuimos, o sea, una inversión no es resultado de algo que fuimos a buscar específicamente porque en ese momento queríamos hacer una inversión en ese país, ¿no?
Nosotros, desde el día uno, siempre hemos pensado en la TAM hispanohablante como una sola cosa. Y cuando yo abro una convocatoria y le digo al mundo, hey, estoy revisando compañías, ven, presenta, que puedo invertir en tu compañía, es abierto para todos y eso incluye a países en donde incluso hoy todavía a lo mejor no hemos invertido, como podría ser Bolivia, El Salvador, pero eso no quiere decir que no estoy buscando compañías ahí. Ahora, la competencia es alta. La realidad es que cada vez que nosotros abrimos uno de estos procesos, tienes que lograr mostrarte como una de las mejores compañías de más de 1000. Y dentro de ese proceso competitivo, lo que sí puede llegar a ocurrir es que los mercados que parecieran más dominantes, porque tienen a lo mejor un ecosistema más desarrollado y tienen un volumen de founders mucho más grande que a lo mejor países más pequeños, pues es probable que nos veas haciendo más inversiones, porque ese emprendedor a lo mejor viene con un poco más de experiencia o viene con un poco más de sofisticación porque estuvo expuesto a un ecosistema un poco más desarrollado. No estoy diciendo que alguien en esos países no lo tenga, pero simplemente la probabilidad de ser 10 compañías de 1000, pues empieza a jugarte en contra a cualquiera, si estés sentado en México o estés sentado en la Patagonia, ¿no? O sea, es indiferente. Y entonces, dentro de ese proceso competitivo, es muy notable que hay 5 países que predominan el volumen y el número de nuestras inversiones, o sea, volumen de compañías que vemos y el número de inversiones que terminamos haciendo. Y eso es, por supuesto, México, Colombia, Chile, Perú y Argentina. Ecuador entra en el radar probablemente muy desde el inicio. Seguramente siempre hemos tenido aplicaciones viniendo de Ecuador. Tenemos de todos los países de la TAM aplicando a 500. La primera inversión que hicimos en Ecuador, de hecho, es una compañía de Guayaquil. Eso es 2020 o 21. Ya no me acuerdo exactamente el año. Me acuerdo que fue en agosto. Y es en Picker con Juan Daniel y con Antonio. Y esa compañía es la primera y meses después terminamos haciendo otras 4. Y de nuevo, es resultado de que se mostraron compañías que eran Buenas. competitivas. No porque dijimos, que hay en Ecuador, ahora vamos a hacer 4 más. Sino fue un resultado de una compañía que se presentó que era buena, ¿no? No, y es súper interesante entender que hay talentos en todas partes. Obviamente yo como ecuatoriano me encanta pensar que hay más ecuatorianos exitosos eh, dando la cara por nuestro país, pero el talento lo encuentras en todos lados. Y en tu caso como inversionista y de todos los socios de 500, ¿cuáles son esos rasgos que más buscan en los founders al momento de decir como que me encanta tu compañía, pero este founder es maravilloso? Eh, es interesante la pregunta y cómo la formulas, porque a veces ni siquiera te encanta la compañía, a veces no hay compañía, ¿no? O sea, nosotros invertimos en una etapa tan temprana que es difícil realmente enamorarte de una compañía cuando todavía hay que construir la compañía. Pero de lo que te tienes que convencer es justamente del equipo. Y, y te diría que es retador poder definirte qué características tiene un equipo que, o sea, no creo que haya un checklist, no hay una lista de específicos que tiene que tener un equipo, pero sí hay una serie de cosas que puedes validar, porque el otro reto es cómo logras generar esa convicción en que es un buen equipo en relativamente muy poco tiempo, porque somos una industria que tiende a moverse muy rápido y tienes que ser rápido porque las cosas se pueden morir mañana, especialmente en la etapa en la que nosotros invertimos, probablemente nadie ha invertido antes. Hay equipos que van a recibir su inversión por primera vez. Y si hace una diferencia si yo te invierto mañana versus si te invierto en 3 meses, hace una gran diferencia. En otras etapas de pronto ya no es tan radical, ¿no? Pero en etapa muy temprana sí lo es. Entonces, la pregunta es cómo logras en un proceso de pocas interacciones, en un periodo muy corto de tiempo, generar convicción en un buen equipo.
La número uno creo que tiene que ver con experiencia. Eventualmente, después de haber hablado con miles de founders, empiezas a formar un criterio, empiezas a aprender a leer a las personas de cierta manera, aprendes a escuchar algo y convertir ese algo en la siguiente pregunta que te puede generar esa percepción. Entonces, te diría que hay una parte importante de experiencia que sin duda vas desarrollando después de hablar con miles de founders. No es menor. En 10 años cada uno de nosotros, no colectivamente, cada uno de nosotros ha hablado con miles de founders. Y es una locura pensar en eso, ¿no? ¿Qué cosas puedes identificar? A mí me gusta pensar desde los detalles más pequeños hasta las cosas que son más tangibles. Las cosas tangibles es que me muestren a través de un producto que construyeron su capacidad de ejecución. Y entonces, si hay algo en donde me das un link, llego a ese link, creo un usuario contraseña, interactúo con el producto y me maravillo por un MVP que dices, wow, esto lo construyeron en X cantidad de tiempo. Creo que eso es una cosa que te puede mostrar un tangible que valida la capacidad de un equipo. Algo tan pequeño como cómo me escribieron un correo. Y a través de cómo me escribieron un correo, puedo interpretar qué tan profesional es la persona con la que estoy hablando o qué tan poco profesional es la persona con la que estoy hablando. Y de esa manera puedo validar, pues a lo mejor es una pequeña interacción y es un data point pequeño, pero a través de ese correo puedo interpretar cómo es que va a ser la relación profesional con esa persona, cómo va a ser la comunicación. Y en una llamada, cómo interactúa contigo en 15 minutos. Entonces hay una serie de cosas que empiezas a analizar que a veces ni siquiera está en lo que dices o en lo que escribiste en ese correo. Y para mí es identificar eso, porque al final del día el talento es el que va a hacer la compañía. Y una cosa también que me parece bien interesante de ese proceso es también que puedes descubrir a través de otros. Y imagínate que, no sé si todo el mundo lo hace, pero creo que todo el mundo lo debería de hacer. Cuando vas a reclutar a un nuevo miembro para un equipo, lo correcto sería que después de entrevistar a esa persona, cuando empieza a avanzar en el proceso de que le puedas hacer una oferta laboral, deberías de levantar el teléfono y validar referencias. El ex manager, a lo mejor eso va a ser su primer trabajo, un profesor de la universidad, yo qué sé. Si lo haces para alguien para sumar a tu equipo, también yo lo hago, nosotros lo hacemos para nuestras inversiones. Entonces, también puedes aprender mucho a través de validar referencias. Interesante. Sabes que una de las preguntas que tenía es, ¿qué dicen los founders de René Lomelí? ¿Qué ven ellos en René que digan, wow, gracias a René ahora mi startup ha crecido en un 10x, o gracias a René ahora mi startup tiene un mejor camino, o a lo mejor gracias a René ahora aprendí a hacer esto que antes no podía hacer? Pregúntales a ellos, Guillermo. Ah. No, pero estoy seguro que tú vas a tener ya como una visión de lo que ellos creen de ti, como que también... No, no sé si lo pensaría de esa manera, porque siento que eso es glorificar mucho a la persona y no sé si esa idea me agrada o va conmigo. Te puedo decir en qué me gusta ayudar. Y en mi historia, a mí me tocó aprender muchas cosas ya en este trabajo, ¿no? O sea, llevo 10 años y medio aproximadamente haciendo esto y venía de un background que no es de inversionista, venía de un background que no es necesariamente de lado financiero, o sea, como una serie de cosas que a lo mejor en el camino me tocó aprender haciendo. Y entonces en 500 y en mi historia, eh, yo creo que me considero muy afortunado
porque yo obtuve un trabajo a mis 23 años dentro de VC que eventualmente me dio el camino a ser socio de esta firma, pero también muy afortunado porque en ese momento la industria de Venture Capital no existía, no en Latinoamérica. Entonces nadie estaba buscando trabajo en VC, ni yo. Yo terminé en donde estoy porque las conexiones me llevaron ahí y me invitaron a una aventura, en verdad, si lo piensas bien, en lugar de realmente un trabajo. Y, y en el camino me tocó construir junto con el equipo el 500 que tenemos hoy. Entonces éramos un equipo a nivel global por ahí de 16 personas. Y, y eso es hace 10 años y medio. Y, y ahí había oportunidad de construir muchas cosas. Y si alguien levantaba la mano y decía, yo quiero ese reto, te lo daban, aunque no lo supieras hacer. Aunque ese no fuera era como, dale, vas, alguien lo tiene que hacer, vas. Entonces todos levantamos en esa época muchas veces la mano. Y entonces ahí fue en donde a mí me tocó desde remodelar, ir a firmar contratos de oficinas nuevas, demoler, remodelar, diseñar, operar la oficina nueva, a tener que ver cosas legales del back office, como ninguno de nosotros estábamos como con un empleo formal hasta que eventualmente lo tuvimos que hacer y firmar contratos de empleo. Entonces tocó resolver eso, a aprender a cosas de nómina y de back office, eso lo hacía yo, a correr todas nuestras campañas de brand awareness y de marketing, lo hacía yo, sin saber el día uno cómo hacerlo, ¿no? Y entonces, volé a todos los mentores que te puedas imaginar, del 2013 a 2017, 18, a Ciudad de México y habré comprado, no lo sé, 300 boletos de avión, yo qué sé, y traer gente de Silicon Valley. O sea, como que me tocó hacer de todo. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque eventualmente, cuando miras hacia atrás, te das cuenta que lo que somos nosotros, no nada más yo, sino también mis socios, somos emprendedores, igual que en los que estamos invirtiendo. Y entonces, en ese camino de emprender, nos tocó contratar equipo, nos tocó levantar capital, lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, todas esas cosas son responsabilidades que eventualmente se reparten en el equipo y las seguimos teniendo. Ser manager, liderar el equipo, evaluar compañías. Somos igual de emprendedores que los emprendedores en los que invertimos. El tema es que llevamos 10 años o más haciéndolo. Y entonces cuando me siento con una compañía que está empezando, creo que tengo y también muchos, o sea, muchos de los que hemos hecho esto por mucho tiempo, compartimos una capacidad de poder ayudar a una compañía en su día uno, pues porque nosotros también lo vivimos. Y entonces, hoy, cuando me siento a ayudar a una compañía, puedo ayudarlos en múltiples áreas porque me tocó hacer un poquito de todo, pero específicamente a mí me encanta ayudar en temas de cómo encontrar product market fit. Me encanta ayudar en temas de lo que quiere decir construir una marca y pensar en la primera estrategia de marketing. Me gusta pensar en estrategia. Puedo ayudar bastante en fundraising también. Entonces, un poco integral, pero eso es en lo que me gusta ayudar. Y si quisieras una respuesta más real, ve y pregúntale a Juan Daniel de Picker, que es de Ecuador, con el que he trabajado muchísimo. Ayer tenía mi one-on-one con él, ¿no? O sea, creo que de ahí tendrás una respuesta un poco más de esto es en lo que me ayuda a B y C. Siempre lo menciono porque siento que todos los founders que yo conozco, que te conocen a ti, tienen como que René es lo máximo. René me ha sacado de tantos problemas, me ha ayudado, me ha echado la mano, casi que si lo llamo a medianoche está ahí para mí, ¿no? Y eso se vuelve interesante porque al final sí se convierte en una sociedad y creo que eso se trata de invertir en una compañía. Ahora, algo que mencionabas y me ha dado muchas vueltas por la cabeza en las últimas semanas, sobre todo porque he estado hablando con muchos founders, es que, y de hecho yo también lo creo, o sea, creo que lo más importante en un founder es saber conectar los puntos y la capacidad de ejecución.
Porque de ahí todo lo demás es como recursividad, disciplina, tiempo, probar, iterar y una y otra vez, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos que si tú en el momento actual los conectas en el pasado, dices como que, como hice A y luego hice B, ahorita estoy en C? ¿Cuáles fueron esos puntos necesarios? A lo mejor para las personas que van esto y digan, me encantaría empezar una carrera en VC, ¿cuáles son tal vez esos puntos más importantes para llegar hasta allá? Qué buena pregunta. No sé si tengo una respuesta En 3 única, tal puntos. vez, ajá, tal vez más filosófica, pero y que va a aplicar para cualquier otra cosa y no nada más a lo mejor VC, pero creo que ayer o antier grabé un episodio de mi podcast, que ese debe de salir el de la próxima semana. Y platicando con el invitado, de hecho acá tengo mis notas, me decía algo que yo lo había siempre pensado de una forma, pero me gustó cómo lo describió en una palabra que me dijo sobre la energía emocional. Y creo que un factor que siempre tiene que existir es que no se te acabe la energía emocional. Y, y ya no sé dónde están mis notas, lo traté de buscar, pero era energía emocional. Y, y creo que tiene razón porque si me hicieran la pregunta opuesta, en donde dices, ok, ¿qué factores tienen que ocurrir para que no haya éxito, sino fracaso? Creo que hay dos que siempre van a existir en el camino del emprendimiento, independientemente de la etapa, eh, que son, se te acabó el dinero, ese es el más evidente, pero ese no es el más peligroso. Ese no es el que realmente termina de matar la compañía. Creo que es cuando se te acaba la capacidad de meterle toda tu energía a algo, ¿no? Y es cuando a lo mejor pierdes convicción, cuando pierdes la motivación. Y entonces a mí me gustó mucho cómo él me lo decía en esta frase o encapsulándolo en energía emocional. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué factores sí existen para a lo mejor avanzar a un lugar en donde hoy eh, sea interpretado medianamente como éxito, porque depende de cada quien cómo quiera medir el éxito, pero es interpretación? Creo que no hay nada fácil sin trabajo duro y honesto. El, 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 el dinero fácil, como pensándolo cuando pienso en una inversión y cómo eventualmente eso genera retornos, el brinco de invertir a retorné capital no existe sin trabajo duro y trabajo bien hecho. No hay shortcut, no te puedes saltar pasos. Y entonces, en el caso nuestro y en el caso mío, el, te estoy contando la historia de algo que ha pasado en 10 años y medio y que muchas veces pienso que seguimos en el principio de ese camino. Y entonces muy probablemente me vaya a saber haciendo esto por los próximos 20 años más de mi vida o no sé cuántos más, pero no es 2 más, no es 5 más, es muy, muy largo plazo. Y entonces creo que es un camino de paciencia, de trabajar un montón, de trabajar bien. O sea, creo para mí el hecho de hacer las cosas de forma correcta, siempre éticas, o sea, como que hacer las cosas bien, tiene que existir como un componente y no hay atajos. Tienes que comerte el proceso y es lo que es. Tienes que comerte el proceso. Ese podría ser tal vez el título de este episodio. Pero es una realidad, sí, no hay atajos y con todo este contraste se vuelve muy interesante entender. Claro, tienes que trabajar duro, pero ¿qué otras cosas puedes hacer tú y sobre todo en este caso, René, tú como profesional, que te mantienen con esa energía emocional al 100? Yo creo que ya lo sé, nos conocemos bastante bien y sé mucho un poquito de cómo funciona tu día,
Pero me encantaría que también como que esos insights puedan ayudar a todas las personas que van a este episodio y digan como que, ok, René trabaja tanto y ayuda a tantas compañías porque él tiene muy claro que necesita enfocarse en su salud mental, en su salud física, en su familia y en sus espacios. ¿Cómo manejas un día usualmente? Em, esa respuesta va a cambiar si me lo vuelves a preguntar seguramente en un año. Y si me la hacías hace un año también hubiera sido diferente. Creo que el, el- creo que tarde entendí lo que me estás preguntando. Y, y no creo que haya estado mal, pero creo que los primeros años, yo empecé 500 cuando tenía 23 años. Y entonces, en una época, y lo volvería a hacer igual, entonces no tomen esto como un consejo, más bien tómenlo como mi experiencia y cómo a mí me tocó vivirlo. Pero hubo un momento en donde, a ver, hoy trabajamos un montón, mucho, y tal vez trabajamos más de lo que deberíamos, pero de mis 23 a mis 30 trabajaba mucho más. Y, 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 y no me importaba. Por eso te digo, si otra vez tuviera 23 años, seguramente lo volvería a hacer. Pero eventualmente creces, eventualmente tal vez maduras, tal vez es lo que me pasó a mí, empiezas a ser más consciente de otras cosas. Y me di cuenta que si bien mi trabajo es mi vida, porque sí creo que es así, mi vida también tiene que tener otras cosas que hacen que, que yo me, que yo sienta que estoy disfrutando mi tiempo, mi camino, ¿no? Y entonces, antes no prestaba atención a esas otras cosas. Y hoy son muy importantes esas otras cosas para mí, al grado de que si no existen, eh, no estoy cómodo y tiendo a buscarlas. Pero hasta que no entendí eso, era muy fácil para mí. Te digo, como hoy tengo 35, más o menos cuando cumplí 30 te diría que por ahí vino ese entendimiento, pero era no habían fines de semana. El fin de semana también era para trabajar o para hacer algún viaje de trabajo. Y hice muchos startup weekends en esa época y era muy fácil tomar un avión el viernes a mediodía para ir a facilitar un Startup Weekend en Bogotá, en Puerto Rico. Me hice cosas muy padres, ¿no? Pero era terminar el domingo a medianoche, no haber descansado nada y encontrar la manera de cómo es que el lunes estabas en la mañana en la oficina en Ciudad de México y a lo mejor el siguiente fin de semana repetías. Y entonces, eh, eso combinado con convencerme de que el dormir no era importante, siempre, siempre he sido muy hiperactivo, siempre he tenido más energía de lo normal, creo, pero con eso me justificaba dormir poco, tomar mucho café. Y de nuevo, a lo mejor me estoy haciendo viejo, pero eventualmente entendí, ¿no? Y hoy tengo en mi rutina, es muy importante correr todos los días. Yo tengo que correr, si no corro, a veces no nada más es salud física para mí correr, sino es pensar en otra cosa, liberar mi cabeza, salirme de este cuarto que estoy aquí 24/7. Entonces, todos los días corro. Curiosamente, he movido mis horarios de corrida, pero llevo como 3 años corriendo a la 1:30 de la tarde todos los días. Hoy no he podido salir, pero al rato saldré, reemplazaré el bloque. Eh, Me gusta jugar fútbol porque me parece que también, además de ser una actividad física, me permite ver amigos y entonces es una cosa física social. Entonces, esos horarios de la semana medio que son imperdonables fallar a menos de que esté de viaje de trabajo, evidentemente. Me he vuelto un tipo de muchos hobbies. Disfruto aprender de las cosas que me gustan y luego implementarlas, y perderme en temas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Me trato de, si salgo de viaje por trabajo,
todos los fines de semana estar en casa, en lugar de, por ejemplo, fui a Guayaquil y no conocí nada turístico, ¿no? Y la gente me diría, oye, pero ¿por qué no te quedaste sábado y domingo? Podrías. La verdad es que prefiero optimizar estar en mi casa. Me recarga de energía, me recarga de energía mi espacio, estar con mi esposa, estar con mis perritas. Entonces, pero antes no ponía atención, te digo, a todas esas pequeñas cositas que te rodean alrededor de lo que, de lo que es tu día a día. Y disminuí mi consumo de café. Trato de dormir mejor. No, todavía no soy muy bueno en eso, pero lo intento. Entonces, poner mucha atención a uno se volvió importante y antes no lo era. Y de nuevo, creo que si tuviera 23 años otra vez, no haría muchas cosas diferentes. Seguramente lo volvería a aprender tarde, pero hoy es algo que en mi día a día es importante. Y sabes que yo creo que al final todo eso de alguna forma refleja tu legado, ¿no? Lo que has construido. Y yo creo que es un proceso de perfeccionamiento que nunca acaba. A lo mejor antes no corrías lo suficiente o no tenías como un horario fijo, ahora es como se vuelve una tarea imperdonable. Sí, Y yo también tengo, yo creo que, y muchas personas que he conocido que me parecen extremadamente interesantes, te comentan eso, o sea, tengo como que este hobby, hago esta cosa, o me encontré esta información en algún canal de YouTube y la consumo todos los días, ¿no? Y son cosas muy particulares, ¿no? No necesariamente es como, tu único hobby no es jugar fútbol, tu único, o sea, tienes muchos más. sí, Eh, me gusta inventarme cosas. ¿tú dirías que tal vez ese o cuál sería como ese life hack que tú dices, esto es como que algo que de alguna forma me ayuda todos los días? Correr, 100% Correr. correr. Sí, sí, y llevo corriendo 10 años. Sí, Wow. Muchas maratones, me imagino. 10. Una por año, ¿verdad? En tu cumpleaños. O por tu cumpleaños. No, en mis cumpleaños celebro corriendo medio maratón. Todos mis cumpleaños corro 21 kilómetros el mero día de mi cumpleaños. Y son esos rituales que me gusta no romper. Maratones completos he corrido 10. Algunos años 2, otros años 1. En la pandemia no corrí ninguno. Este, pero sí, el correr yo te diría que es esa pieza que ha estado presente y es fundamental. De lo contrario, me descoso un poquito. Y me imagino que igual, bueno, para quienes no saben, René tiene un podcast súper chévere, creo que ya son 41 episodios. Sí. eh, Qué genial. Uno por semana, ¿verdad? Uno cada jueves, correcto. Uno cada jueves. Y aquí viene la pregunta que la tenía acá anotada, es, ¿qué has encontrado de todas estas entrevistas que tú dicen, me fascina cuando alguien dice algo similar? O sea, como que, ¿qué es como ese factor que de alguna forma conecta a todos? A ver, mi podcast se llama Ángeles de Latam y entonces entrevisto a ángeles inversionistas activos de Latinoamérica. Y, y sin duda hay algo que hay común. Todos los locos que estamos metidos en esta industria no lo hacemos con nuestra motivación número uno, no es hacer dinero. Nuestra motivación número uno tiene que ver con una pasión en específico de impacto, no impacto, te diría que es la misma definición para todos. Para algunos es eh, generar economía en su país, para otros es generar empleos, para otros es en mi región me gustaría devolver porque a mí la gente me ayudó y yo quiero ayudar. O sea, significa diferentes cosas, pero la motivación número uno es la pasión de contribuir al ecosistema y la segunda siempre es hacer dinero. Creo que nadie lo hace por solamente filantropía y creo que no es tan mal decirlo, al contrario, está bien decirlo, porque si no haces más dinero, no puedes hacer más inversiones, punto, se te acaba la capacidad. Entonces, eso te diría que es lo que más encuentro en común en las conversaciones que yo he tenido. Me gustaría decirte por qué lo hago, que creo que para mí es más importante que el común denominador que encuentro en las conversaciones. Este año lancé el podcast y empecé.
en enero a grabar los primeros episodios y si no me equivoco el primero lo habremos lanzado en alguna de las primeras semanas de febrero. Y, y de esas 41, que es correcto, yo creo que conocía a menos de 10 y de que tenía una relación previa con ellos. Si no es que menos de 8, o sea, debe estar el número muy, muy cortito en el... Y, y me divierto mucho haciéndolo porque platico con gente nueva y conozco gente nueva y de ahí empiezan a pasar efectos secundarios interesantes como eh, intros en mi correo de, oye René, te presento a tal persona, estaría buenísimo para el podcast, sin que yo lo pida, ¿no? Y creo que eso es fabuloso. Creo que otras cosas como efectos secundarios es ir a una ciudad nueva y tomarte un café con alguien que habías entrevistado en remoto y ahora tienes un conocido nuevo. Y la verdad es que esa parte la disfruto mucho y me mantiene motivado a seguir haciéndolo, porque uno empieza esto sin saber si van a ser 10 episodios o van a ser 1000, y pues creo que tienes que encontrar una forma para que el reto de publicar uno por semana no sea como un reto, ¿no? O sea, que sea disfrutable. ¿Sabes qué? Eso es algo que yo totalmente valoro de esta industria, de este ecosistema, porque a lo mejor cuando tú empiezas, eres como un emprendedor muy enfocado en quiero que mi idea funcione o quiero hacer dinero, pero probablemente la cantidad de contactos y en este paréntesis muy grande, amigos, es muy reducido. Pero en el proceso de como que buscar que tu compañía crezca, que tu idea mejore, de levantar capital, de conseguir clientes y demás, empiezas a hacer amigos. Y siempre eso va a ser como lo que yo más valoro de esta experiencia. O Sí, sea, sobre todo en mi historia personal. Yo como que creo que cuando empecé a emprender hace 8 años, a lo mejor mis amigos eran mis amigos de la universidad. O los amigos que conocí en los trabajos que tuve. Pero después de emprender, hasta el día de hoy digo, wow, tengo como que amistades que realmente admiro y creo que eso se vuelve súper, súper importante al momento de decir, o sea, y sobre todo, muchas historias de las que yo comento, que cuento, que traigo como de acotación en estas conversaciones son como de otras conversaciones que he tenido con otros amigos ujú. que respeto y quiero mucho. Y creo que eso también permite que el ecosistema crezca mejor, o sea, la interconexión de tus amistades. Sí, eso te diría que describe mucho lo que ha pasado, pero yo lo veo desde un ángulo no tanto de amistad, porque justo el otro día estaba, mientras corría, cuestionándome el si pudiera responder, porque no tengo el número, a cuántas personas he conocido nuevas, ponle en los últimos 6 meses o en los últimos 12 meses. Y sí está en un rango de cientos. O sea, no es menor. Y una parte es el podcast, una parte es mi trabajo, una parte es eventos a los que fui. O sea, como que le vas sumando y puedes crear relaciones con algunos, no con todos. Y luego, ¿cómo logras con esos algunos mantener la relación en el corto, mediano y en el largo plazo? Entonces, como que digo, eh, creo que mi respuesta a cómo pienso en esto es diferente que cómo vas haciendo amigos, sino, a ver, si en el camino harás algunos, ¿no? Y está padrísimo, tendrás más afinidades con algunos y sí se convertirán amigos, pero con otros lo que realmente tienes que lograr, y creo que esa es la parte que todavía no respondí a mi pregunta de hace un par de días cuando salí a correr, es cómo logras mantener cientos de relaciones para que sean relaciones de verdad, de colaboración, de coinversión, de, para hablar de X tema y que no necesariamente, te digo, se resumen amistades, porque creo que si hablas con alguien 3, 4 veces al año y es alguien que ese año conociste, no sé cuánto lo puede llamar a un amigo, pero de esos tienes un montón en esta industria. Y para mí la pregunta y el reto que me venía a la cabeza es cómo mantienes saludables esas, o sea, cómo eres frecuente, cómo cada vez que esa persona está pensando en X tema puede pensar, se lo voy a presentar a René o se lo presento a Guillermo.
creo que esto le podría servir, creo que yo le diría, o sea, ¿cómo logras eso? No lo sé, estoy pensando a lo mejor más en un proceso y en una máquina, pero es súper interesante porque estas cosas te llevan a que de repente, en serio, hazte la pregunta, ¿cuántas personas has conocido nuevas este último año? Y seguramente no es un número chiquito. Son miles. En verdad son miles. Y sabes que hace poco estaba hablando con un amigo que también es inversionista, tiene su propio fondo. Y de la conversación salió como que me dice, y atrás de tu comunidad y de todo lo que haces, ¿a cuánta gente ayudas? Eso me hizo esa pregunta, ¿no? Entonces, en ese momento, como que abrí mi LinkedIn, mi correo, mi WhatsApp, y en ese momento había ayudado a 10 personas, de formas o muy sencillas o muy complejas. Pero lo que pude notar y que de alguna forma también tiene relación a lo que acabas de mencionar es, claro, ayudé a 10 personas, pero también las personas con las cuales yo ya había generado algún tipo de afinidad recibían un poquito más ayuda, de como que, oye, sabes que me encanta lo que estás haciendo, reunámonos la próxima semana y déjame ver cómo te ayudo. Y a lo mejor otras personas simplemente era la pequeña intro o como definir si realmente yo estaba en la capacidad de ayudarlo. Pero en promedio, yo a través de la comunidad y del ecosistema, tengo contacto con 10 personas nuevas, creo que de lunes a viernes. Y el nivel de ayuda creo que varía bastante, pero va en función de qué tan significativo se convierte como que esas primeras interacciones con la persona. Hay personas que te digo que a lo mejor, incluso puedo decir, tal vez no me cayeron tan bien a la primera, pero les tuve fe y eventualmente se hicieron muy buenos amigos. O hay otras que son totalmente a la inversa. Me caen muy bien desde el inicio, cuando los iba a conocer más, digo, creo que en este punto es cuando ya simplemente mantengo la conversación por correo, ¿no? Pero eso va evolucionando y creo que, y yo también me siento cada vez más viejo, es el valor que le das a tu tiempo. Y ahí creo que está la conexión que tal vez te lleva a tu respuesta. O sea, Sí, sí, creo sí. que empiezas a definir quiénes son tus verdaderos amigos en función del tiempo que estás dispuesto a destinarles. René, estamos a punto de terminar el podcast y esta es la parte favorita y creo que la razón por la cual todo el mundo lo ve hasta el final es poder conversar desde un plano un poquito más profundo y que te determina a ti como persona, que es la pregunta, ¿cuál es el superpoder de René Lomelí? Ay, esta pregunta ya me la habías hecho. Creo que te voy a responder lo mismo que te respondí aquella vez que salimos a cenar. Y creo que es mi energía. Hace unos minutos les platicaba que me considero un poco hiperactivo y que a veces creo que tengo un poco más de energía de lo normal. Entonces te diría que mi energía y creo que eso me ha llevado a lugares interesantes y a veces hacer eh, más o exponerme o lo que a lo mejor en algún punto me pude haber detenido, decir, vamos, un poquito más. Y sí, sin duda creo que te diría que mi energía, y probablemente si le preguntas a mis socios, varios de ellos van a responder lo mismo. Espectacular. Damas y caballeros, René Lomelí. René, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido una conversación súper, súper interesante y pues sobre todo me lleva a pensar que pues totalmente ya has sido un game changer en persona en Guayaquil, pero oficialmente eres un World Game Changers para toda la comunidad de Startup Prime. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Ojalá nos podamos volver a ver en persona pronto. Ojalá sea en Ecuador. Me quedo con muchas ganas de regresar, no nada más a Guayaquil, sino también a Quito, que este año visité ambos por primera vez. Así que ojalá que 2024 encontremos varios pretextos para vernos por allá. Por supuesto que sí. Querido amigo, te mando un fuertísimo abrazo y muchísimas gracias a todos por conectarse y ver este episodio. Muchas gracias, bye bye.